Buenos días compañeros, nosotros somos de la materia de redes 1 y vamos a exponer el tema protocolos y funciones de la capa de aplicación. Aquí estamos los integrantes del grupo que prácticamente somos 5 estudiantes. Bueno, empecemos. Una introducción. La mayoría de nosotros experimentamos Internet a través de la World Wide Web, servicios de email y programas para compartir archivos. Estas y muchas otras aplicaciones proporcionan la interfaz humana a la red subyacente, lo que nos permite enviar y recibir información con relativa facilidad. Como podemos ver, aquí tenemos los dispositivos más conocidos, la computadora y el celular. A través del uso de una aplicación podemos hacer transferencia de una información. Y aquí tenemos el protocolo más conocido, el HTTP. Se lo ve en los navegadores al ingresar a un sitio web. Aplicaciones, la interfaz entre redes. Modelo OSI y modelo TCP/IP. El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos es una representación abstracta en capas creada como guía para el diseño de protocolos de red. El modelo OSI divide el proceso de networking en diferentes capas lógicas, cada una de las cuales tiene una única funcionalidad y a la cual se le asignan protocolos y servicios específicos. Aquí tenemos el esquema del modelo OSI y del modelo TCP/IP. Como podemos ver, hay una diferencia a simple vista, pero lo voy a explicar más adelante. Hay una cosa, al decir aplicaciones me refiero a la interfaz gráfica que el usuario o cliente va a ver para realizar una comunicación. Aquí tenemos un ejemplo entre la aplicación y el cliente. ¿Cómo funciona? Primeramente, el cliente tiene que abrir una aplicación para realizar una comunicación. Bueno, una vez que lo abre, el cliente crea una comunicación con ayuda de la aplicación que abrió. Bueno, una vez ingresada creada la comunicación, el cliente, el software y hardware convierten la comunicación a un formato digital. Nos dice un formato digital, ¿por qué? Porque las personas como nosotros entendemos el español, el inglés o mandarín, digamos, y al igual que las computadoras tienen otro lenguaje que a nosotros no nos entiende. Es por eso que el software y el hardware se encargan de convertir a una comunicación en formato digital, en el que las computadoras entienden. Los servicios de la capa de aplicación inician la transferencia de datos. Bueno, no directamente de la aplicación pasa al cliente destino, no pasa. Inicia la transferencia de datos para ir a la siguiente capa. Bueno, en resumen, va yendo capa por capa, encapsulándose hasta llegar a la física. De la física ya se va a enviar mediante una red, obviamente usando un servidor. Bueno, como podemos ver aquí ya se está enviando la información mediante una red. Bueno, aquí ya llegó al cliente destino. Y al cliente destino le llega a viceversa. Por ejemplo, del cliente entraba por aquí y salía por aquí, pero al cliente destino va de aquí y va hasta la capa de aplicación desencapsulándose. Y una vez que llega aquí, de recién va al cliente destino. Capa de presentación. La capa de presentación tiene tres funciones primarias. Una, codificación y conversión de datos de la capa de aplicación para garantizar que los datos del dispositivo de origen puedan ser interpretados por la aplicación adecuada en el dispositivo de destino. Bueno, sabemos que la codificación y conversión es a base de un formato que la aplicación requiera de acuerdo a la aplicación. Necesita un formato. Es por eso que esta función se encarga de eso. La otra función es compresión de datos. Bueno,
siempre hay una compresión de datos para bajar el volumen del dato, para que no sea muy pesado. Es parecido y relativo al WinRAR y al zip, pero estos utilizan diferentes formatos de compresión. Encriptación de datos. La parte más importante, la encriptación de datos es básicamente como poner una seguridad a tu información. ¿Para qué? Para que estén completamente seguros y libres de hackers. Porque en la actualidad los hackers siempre intervienen en la comunicación, ya sea de empresas o instituciones de alta comunicación. Capa de sesión. En la capa de sesión tenemos este pequeño esquema donde representa cómo es el proceso de la aplicación a esta sesión. Bueno, las funciones de esta capa crean y mantienen diálogos entre las aplicaciones de origen y destino. La capa de sesión maneja el intercambio de información para iniciar los diálogos y mantenerlos activos. La capa de sesión primeramente crea un diálogo, lo inicia, lo mantiene y lo termina. Esta capa se encarga de mantenerlos activos en un sitio web, digamos. Por ejemplo, en los navegadores nosotros abrimos varias pestañas y en cada pestaña ingresamos a diferentes sitios web, y no por el hecho de ingresar a otro sitio web nos salgamos del servidor, o sea, nos salgamos del uso del servidor. Es por eso que esta capa de sesión se encarga de mantenernos activos y puede reiniciar la página web a través de esto. Aquí tenemos el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Bueno, hay diferencias a simple vista, pero así lo voy a explicar de esta manera. La aplicación más la presentación más la sesión conforman la aplicación en el modelo TCP/IP. El transporte conforma el transporte, la red conforma el internet. El enlace de datos y física se fusionan y conforma el acceso a la red. Esa es la diferencia entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Aquí tenemos la granja de servidores. Bueno, yo no voy a entrar muy a detalle, les voy a dar una pequeña idea de los servidores. El servidor DNS es el que te proporciona una dirección IP con un nombre de un sitio web. O sea, te proporciona la dirección del sitio web. Servidor Telnet. Servidor Telnet es un servidor para la comunicación remota entre dos computadoras, pero es muy antiguo, no hay mucha información ya. Servidor email, un servidor de correo electrónico, obviamente. Bueno, en este servidor se utilizan los protocolos de el POP, el SMTP, el servidor de DHCP, un servidor que te proporciona una dirección IP a tu computadora automáticamente. ¿Y para qué? Para que puedas acceder a un sitio, para que puedas acceder al internet prácticamente. Servidor web. Servidor web prácticamente son los navegadores que usamos esto, en el cual se utiliza el protocolo HTTP, el que más conocemos actualmente. Servidor FTP. Este servidor es un servidor exclusivamente para transferir archivos grandes, pesados, digamos. Aquí tenemos software de la capa de aplicación. Bueno, en esta parte yo creo que todos conocemos el administrador de tareas de Windows, sabemos cómo abrirlos. Bueno, en esta parte de procesos muestra todas las aplicaciones y servicios y operaciones del sistema que se está realizando. Bueno, hay aplicaciones locales. Locales son las que no necesitan la red, y las que no son locales son las que utilizan la red. Solamente muestra cómo está yendo las aplicaciones y servicios, o sea, el proceso que están realizando. Aplicaciones del usuario, servicios y protocolos de la capa de aplicación. Bueno, en esta parte tenemos un esquema completo de lo que expliqué.
Aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones necesitamos una aplicación, digamos, que sea similar al servidor que vamos a utilizar. Ejemplo, servidor Telnet, una aplicación necesita de Telnet. Servicios, obviamente necesito utilizar un servidor de Telnet. Y aquí tengo un mensaje, una información, un audio, digamos, y un video. Se pueden transferir. Se transfiere a la capa de aplicación, en el cual ya dije la capa de aplicación convierte a un código digital, en el que ellos entienden. ¿Por qué lo transforma en un código digital? Lo transforma en un código digital para que sea procesado en estas capas. Cada capa que va avanzando va a ser procesado conforme a un formato digital. No significa que por el hecho que le convierta a un formato digital le va a llegar al cliente destino de esa manera. No, solo es para que las capas trabajen en base a ese código digital. Bueno, una vez llega a la física mediante la red, llega al cliente destino mediante la red, llega al cliente destino, del cliente destino de la parte física va desencapsulándose hasta la aplicación, de la aplicación va al cliente destino. Funciones de los protocolos de la capa de aplicación. Bueno, los protocolos de la capa de aplicación son utilizados tanto por los dispositivos de origen como de destino durante una sesión de comunicación. Para que las comunicaciones sean exitosas, deben coincidir los protocolos de la capa de aplicación implementadas en el host de origen y destino. Bueno, como podemos ver en este esquema, todo de aquí a aquí siguen protocolos. ¿Y esos protocolos qué definen? Definen el proceso en cada uno de los extremos de comunicación, los tipos de mensajes, la sintaxis, y hay varias más definiciones. Lo que define, diré. Por ejemplo, de la capa de aplicación, para llegar a la presentación necesita seguir protocolos a la presentación. La presentación también necesita seguir protocolos para llegar a la sesión, y así sucesivamente. Lo mismo ocurre en el cliente destino, tiene que seguir protocolos. Toma de medidas para las aplicaciones y servicios. El cliente servidor. Cliente se refiere como un demandante de servicios y el servidor se refiere como un proveedor de servicios. Bueno, el cliente es el que solicita y el servidor es el que responde. Así funciona este modelo. Como podemos ver, aquí tenemos los dispositivos más comunes, computadoras y los celulares, digamos. Podemos ingresar a la información de los servidores como estos, digamos, estos tienen una gran cantidad de información y son demasiadas caras. Bueno, ingresamos a través de las aplicaciones usando un servidor, obviamente. Modelo cliente-servidor. Todo tipo de dispositivo que solicita información es considerado cliente y todo dispositivo que responde se considera servidor. Ejemplo, toda empresa utiliza la comunicación de correo electrónico de enviar y recibir. Un empleado que envía su correo a la empresa se le denomina subida. Y cuando un empleado solicita la información de correo no leída, se le denomina descarga. Por ejemplo, aquí tenemos en el lado izquierdo el ejemplo de un cliente y servidor. Cuando un cliente envía una información al servidor, se le considera subida porque está cargando un archivo al servidor. Y en el lado derecho vemos un ejemplo del cliente servidor en el cual el cliente solicita al servidor una información y el servidor le responde su solicitud, y a eso se le denomina descarga porque le está enviando un archivo al cliente. Servidores. Añadiendo más al concepto de servidores, los servidores son depósitos de información en el cual nosotros podemos guardar nuestros datos, nuestros archivos, y audio, música y otro tipo de información. Bueno, toda solicitud respondida se le considera como servidores. Los principales servidores son
las computadoras más un usuario que funcionan como un servidor de documentos, archivos, ficheros, imágenes y audio, etc. Al proceso de solicitud o respuesta se le denomina daemon. Daemon es el que escucha y es ejecutada en segundo plano. Bueno, en esta parte computadora y usuario se le considera servidor. ¿Por qué? Porque sabemos que las computadoras son un depósito de almacenamiento. O sea, tienen un almacenamiento también. Y en ese almacenamiento tienen una información. Pero las computadoras no responden. Pero si está al control de un usuario, claro, obviamente el usuario es el que responde mediante las computadoras. O sea, por eso es que funciona como un servidor. En este esquema vemos que hay un servidor del hardware de unidad de disco, en el cual tiene información, por ejemplo, música y videos, digamos. Bueno, aquí tenemos unos clientes, cliente 1 y cliente 2, que están haciendo uso de este servidor. El cliente, para ver un video, digamos, hace una solicitud al servidor, el servidor responde su solicitud enviándole lo que quería, por ejemplo, un video en formato AVI. Formato AVI es un formato de video, no está relacionado al servidor. Bueno, aquí tenemos un cliente que quiere escuchar música. Si quiere escuchar música, hace una solicitud al servidor mediante la red, obviamente. El servidor responde su solicitud y le envía la música que quería. Bueno, puede haber varios clientes también y pueden hacer uso de este mismo servidor. Y también estos clientes también pueden cargar archivos, digamos, o subir archivos al servidor para que todos compartan el mismo recurso. Protocolos y servicios de la capa de aplicación. La capa de aplicación puede tener muchas solicitudes y cada solicitud diversos procesos para llevarse a cabo. Al igual que los servidores tienen múltiples solicitudes que procesar simultáneamente al mismo tiempo. Bueno, en esta parte me voy a enfocar más en este concepto simultáneamente, que nos quiere decir. Por ejemplo, todos conocemos los servidores, sabemos que son un gran depósito de información en el que responden solicitudes de acuerdo a lo que el usuario pide. Pero este concepto simultáneo se refiere que responde a toditos a la vez y al mismo tiempo. Bueno, los juegos online, digamos, sí o sí necesita responder, juegos online grupales, necesita responder a sus usuarios al mismo tiempo cuando haya juegos que sean de grupales, digamos. Necesita responder simultáneamente a sus jugadores. Redes y aplicaciones entre pares, P2P o peer-to-peer. P2P y peer-to-peer son prácticamente iguales, solamente está escrito en inglés, no se preocupen. Modelo punto a punto. Tiene dos formas distintas que tienen características similares pero son distintas. Diseño de redes punto a punto, aplicaciones punto a punto. Redes entre pares. Funcionan sin un servidor dedicado y pueden funcionar como un servidor o cliente de acuerdo a las solicitudes, pero al ser un modelo descentralizado es difícil implementar una seguridad. Bueno, hay un consejo, una comunicación muy económica al empezar a usar redes. ¿Por qué muy económica? Porque nosotros tenemos una computadora y esa computadora lo podemos hacer funcionar como un servidor y cliente a la vez. Y es difícil implementar seguridad. ¿Por qué? Porque es descentralizado. Descentralizado significa que no tiene una dirección precisa. Es por eso que no tiene una buena seguridad. O sea, puede encontrar virus, digamos, en el cual el único que se cuida es el usuario. El usuario se cuida de los virus y de los errores que puede haber. Bueno, como podemos ver en este esquema, vemos el concepto de peer-to-peer como es. Bueno, primero voy a explicar el modelo cliente-servidor y el modelo peer-to-peer, cuál es la diferencia. Por ejemplo, en el
modelo cliente-servidor hay un cliente y un servidor, pero en el modelo peer-to-peer hay un cliente y un servidor, o puede ser al revés, un servidor o un cliente. O sea, la diferencia en un lugar, en el peer-to-peer cambian de roles, mientras en el cliente-servidor no cambian de roles. Bueno, aquí vemos un pequeño ejemplo. Compartiré un archivo que almaceno en mi disco duro. Puede imprimir las instrucciones. Bueno, le dice, sí, envíe la página para impresión e imprimiré mientras accederé a un archivo desde su disco. Bueno, este va a funcionar como un cliente, hace la solicitud de su archivo y este funciona como un servidor y le responde con el archivo que quiso. Bueno, como este tiene un recurso para imprimir, obviamente lo imprime con el recurso de la impresora que este punto tenía. Aplicaciones punto a punto. Bueno, esta es una parte muy interesante. Cada cliente es un servidor y un servidor es un cliente de manera simultánea, que necesitan ambos una interfaz y un servidor de segundo plano. Bueno, aquí tenemos un esquema completo de este modelo, digo de este concepto, aplicaciones punto a punto. A ver, tenemos la mensajería instantánea. A ver, una aplicación muy conocida de mensajería instantánea es el WhatsApp, que toditos conocemos mayormente ahora. ¿Por qué nos dicen que son simultáneos? Porque ambos clientes inician un mensaje y reciben un mensaje. Ambos clientes en forma simultánea envían y reciben, pueden enviar y recibir a la vez. Por ejemplo, se envía un hola y un hola. Se puede enviar qué tal a la vez, cómo estás, así sucesivamente. O sea, en el WhatsApp, digamos, en el WhatsApp se envían mensajes, el otro ya está escribiendo y le está enviando simultáneamente, ¿no ve? A eso más o menos se refiere este ejemplo. Cliente y servidor, cliente-servidor. Ejemplos de servidores y protocolos de la capa de aplicación. Protocolos y servicios DNS. Por ejemplo, aquí tenemos los servidores, el DNS, puerto TCP UDP, el número 53, el HTTP, puerto TCP, número 80, el SMTP, puerto TCP, número 25, el POP, puerto UDP 110, el Telnet, puerto TCP y número 23, el DHCP, puerto UDP número 67, el FTP, puerto TCP en el número 20 y en el número 21. Bueno, estos son servidores que los voy a explicar siguiendo al paso de la exposición. Primeramente, el servidor DNS. Servidor DNS que funciona con el cliente y un servidor antes de ingresar a un sitio web, digamos. Bueno, aquí el cliente ingresa la dirección del sitio web www.cisco.com. Bueno, esa dirección con nombre del sitio web tiene que enviarse al servidor DNS. El servidor DNS busca en él la dirección específica de ese sitio web. Por ejemplo, www.cisco.com, su dirección es esto. Una vez que lo encuentra el servidor DNS, se lo envía al cliente. Una vez que el cliente obtiene esa dirección, recién puede acceder a un sitio web a través del internet, a través de una red, o sea, el navegador que usan. Aquí tenemos un comando, el uso del comando nslookup. Es un comando que se ejecuta en la consola de nuestro Windows, que se conecta al servidor DNS y podemos realizar consultas. Por ejemplo, aquí se realizó la consulta que vimos en el anterior ejemplo, www.cisco.com. Le da una dirección, aquí podemos ver la dirección. Aquí otro ejemplo, cisco.net, cap.net, es
un nombre de una página web en el cual también tiene una dirección. O sea, gracias a este comando nosotros podemos ver y podemos saber qué dirección cuál es la dirección específica de esa página. Bueno, aquí tenemos un esquema completo del servidor DNS, cómo es, y les voy a explicar cómo es. Pero primeramente quiero explicarles este .com, .org, .au, .co. Bueno, primeramente esto representa organizaciones y instituciones o países. Por ejemplo, esta organización sin fines de lucro y como un país, Australia. También hay otro tipo de servidores, por ejemplo, servidor de DNS, el .edu, un servicio educativo, digamos, de Bolivia también, .bo. Bueno, esto quería hacer referencia. Ahora explico el ejemplo. Cliente DNS. El cliente consulta su servidor DNS local con una dirección, por ejemplo www.cisco.com, y el .com es como un parámetro de entrada para el servidor DNS, en el cual lo identifica. Una vez que lo identifica, va a sus servidores superiores, digamos. Aquí está el .com, o sea, dentro de este servidor va a buscar la dirección de este sitio web. Una vez que lo encuentra, se lo devuelve la dirección a este servidor DNS local, le da al cliente la dirección específica. Bueno, ¿qué pasa si es un correo, digamos, un correo electrónico? Por ejemplo, el cliente @hotmail.com. Bueno, el .com lo identifica, el Hotmail también, pero el .com, mira, el .com lo identifica. Va a consultar a los servidores .com y sabemos que tiene un Hotmail, o sea, no le encuentra la dirección. Va a consultar a sus servidores DNS raíz, a la raíz. En la raíz encuentra con los Hotmail, servidores con Hotmail. Una vez que encuentra la dirección, va aquí, de aquí, se lo envía la dirección aquí, y este servidor DNS local se lo envía al cliente con la dirección. O sea, puede haber varios tipos de consulta, por ejemplo, en este caso, urm.com.edu es una dirección que se busca una búsqueda más profunda para el servidor DNS. Servicio www y HTTP. Bueno, aquí tenemos el URL, que es esta parte, todo esto, como lo conocen creo algunos como link. Bueno, este URL está compuesto por tres partes. Uno, el HTTP, o sea, esta partecita es el protocolo, y el www.cisco.com es el nombre del servidor. El web server HTM, el nombre específico del archivo solicitado. Bueno, aquí tenemos cómo es el funcionamiento del HTTP. Bueno, primeramente el cliente, antes que nada, necesita acceder al servidor DNS. ¿Para qué el servidor DNS? Porque el servidor DNS le va a proporcionar una dirección al cliente, una dirección de un sitio web. Pero primeramente el cliente tiene que enviar el nombre del sitio web, después le da una dirección. Bueno, como podemos ver, ya ingresa aquí, ya lo envía al servidor DNS, le devuelve una dirección en el cual el cliente le envía de recién al servidor HTTP, y el servidor HTTP le devuelve un código en HTML, un lenguaje de programación, se lo envía al cliente. El cliente lo interpreta esos códigos, lo interpreta como una página web, o sea, lo proyecta esta página web que él quería. Así funciona el servidor HTTP. Bueno, aquí tenemos los métodos. A ver, el head, el post y el put. El head es para obtener una página web, digamos. El post es para crear elementos en un sitio web.
El PUT es para actualizarlos. Esos son sus métodos. Servicios de email y protocolos SMTP y POP. Bueno, aquí tenemos el cliente y el servidor. Bueno, a través del protocolo SMTP nosotros enviamos al servidor. Y para obtener una información del servidor, o sea, para recibir, usamos el protocolo POP. Aquí tenemos un ejemplo más completo. El cliente, tenemos un emisor y un destinatario. O sea, el cliente es el emisor. El cliente envía un email al destinatario. Primeramente lo envía a su servidor y su servidor se encarga de enviar al servidor destinatario. Y una vez que llegó aquí, de recién el destinatario puede acceder a la información que está en su servidor, pero mediante la función POP. Bueno, aquí voy a explicar cómo es en general. Hay a veces que se confunden en este tema. Al igual que cómo es la transferencia del correo, no nos dice que el emisor directamente envía al destinatario. Ellos simplemente envían a sus servidores y sus servidores se encargan de enviar al destinatario. Por ejemplo, estos clientes, digamos, cliente y cliente destino, ellos utilizan la función SMTP y el POP para enviar y recibir. Y sus servidores, al igual que ellos, utilizan el MTA y el MDA con función al cliente y destinatario. Por ejemplo, el MTA se ejecuta para enviarlo. El proceso FTP. Bueno, aquí tenemos el servidor FTP. Bueno, aquí sabemos que tiene dos puertos. Esto es un poquito complicado. El puerto 21 y el puerto 20, sabemos. En el puerto 21 se encarga de realizar la conexión entre el servidor, digamos, el cliente y servidor. Y en el puerto 20 se encarga de, digo, enviar los datos. O sea, por un lado es la conexión y por el otro lado ya está recibiendo lo que solicitó, digamos. Así nos dice este ejemplo.